12. Manaquel. Texto número 6. Manaquel. Qué diáfana circunstancia, dejó que los aspectos de vuestra personalidad os nublaran los pensamientos, y os impidieran abriros a la clara luz de la verdad. Qué contrastes de vuestra candidez, os alejaron de la circunspecta persona que otrora fuerais, y que ahora ya no sois. Qué inamovible horror os convirtió en un timorato esquivo, de todo aquello que muestra, sin miramientos, la faz de vuestra existencia. Lleváis y arrastráis con vos, la llave de vuestros maltrechos y pasados sueños. Arrastráis con ella, vuestra amargura y desconfianza, por el sempiterno desierto de una vida malgastada. Mientras hacéis un surco en la arena, intentando borrar con él, vuestras pobres y remitidas huellas. Triste avaro, que ahorrasteis fortuna, dejándoos abrazar, por los oscuros infortunios de vuestras artimañas y discordias, mientras el mal, se apoderaba de vuestros tan atesorados logros. Por cuanto, os diré, he de mostraros, bribón cobarde y pacato modrego, los equivocados caminos, de vuestro lamentable transitar. Amasteis. Creíais en el amor. Vivíais en el amor. Todo cuanto vuestro corazón sentía, se reflejaba en el amor. Usasteis las palabras benditas, y os embriagasteis con el suave susurro de las emociones. Os deleitaste en las palpitaciones de la pasión desbordante, y de los dulces sigilos de los sentidos. Mas, cuánta verdad hubo en todo ello, cuánta verdad hubo, que no se doblegara ante la torpeza de un corazón enamorado. Amasteis, sí, quizás. Probablemente. A lo mejor, así fue. ¿Cómo saberlo? 10 minutos faltan para las 8, en el intransable reloj de vuestro destino. Sois compulsión frenética. Sois la mano que pretende controlar lo incontrolado, deteniendo el avance del tiempo raudo, y el constante replicar del tic-tac de la conciencia. Mundo oscuro. Sombrías son las ropas, en el cuadro silente. Mustios son los parajes, del estéril desprecio. Aquellas ropas negras que visten de luto, ante los recuerdos de la mente. Aquellos parajes tristes, que pintáis de negro, para que no reflejen, la amargura que viste, vuestro absurdo, odio necio. Y allí estáis, estático en las alturas de vuestra soledad. Mientras contempláis vuestro lejano y suntuoso trono, aquel que os diera el doblez de las riquezas estériles. Izando desde el fondo, con la cuerda firme de las manipulaciones, los artificios de vuestra desvergüenza. Inclinada como está la balanza, para desfavorecer a los humanos justos, y a los justos humanos, y cargar vuestras enfermizas mezquindades, con el despotismo de vuestras ambiciones. Y allí estáis sentado, frente a frente, con otro más igual a vos. Con otro más, igualmente ambicioso a vos. Negociando sobre todo aquello, que es invaluable. Sobre todo, aquello que, sin perteneceros, os sentís con el descarado derecho a gobernar. Mientras esperáis, pacientemente, a que se corte la cuerda por la parte, que premeditadamente, haya sido preparada para terminar siendo, la más débil. Hasta que el tiempo, reanudando vuestra marcha, volvisteis al silencioso y vacío mundo de vuestro egoísmo. La ilusión del tiempo humano transcurre imperceptiblemente. El reloj marca las 10:10 en vuestra joven vida. Son los repiqueos de los segundos presurosos, los que os empujan hacia el descontrol, al querer que las cosas lleguen a vos rápidamente.
Sois enfermedad incipiente sin daros cuenta de ello. Sois como un árbol bello, con la raíz inundada de agua. Camináis presuroso por el espacio limitado de vuestra mente, pero sabed, que aquel espacio es solo ilusión, es tan solo producto de una mente pobremente ilusa y despóticamente ingenua. Concentrado como vais, en las trivialidades de vuestras pobres e inútiles consideraciones. Atrapado por las sombras de vuestros compromisos. Víctima, una vez más, de vuestra ambición. Magnate de rostro invisible, que se esconde tras las sombras de un cielo gris. Tras una nube sucia, maldiciente, e inconsciente. Tras la inservible apología de vuestra reiterada estupidez. Jerarca oscuro y embustero. Señor de las hordas de las bestias sin alma, y de los ejércitos de funcionarios corruptos civiles, y de los poderosos ejércitos blancos. En aquel desconcertante templo. El de los falsos derechos, el de las falsas banderas, el de las falsas naciones. Puesto que solo hacéis llover sobre vuestra cabeza, mientras dejáis que se seque el resto de la tierra. Sexta, de depredadores. Cofradía inhumana, sórdida y cruel, que os abalanzáis sobre la fragilidad de la inocencia, y destruís los cimientos de su destino y de su determinante edificación. Señores oscuros. Señoras nigrománticas. Hijos todos del inframundo. Lepóridos enfermos de lujuria y sangre. Crueles y viles. Sois pequeños y frágiles, lo sabéis bien. Vuestro poder está tan solo, en vuestro muy conveniente anonimato, mas cuando despierte la furia de los padres de los hijos sacrificados, se os nublarán los ojos, y se embotará vuestra mente. Se os estrangulará la voz, y no podréis decir palabra alguna, que no os incrimine. Mas no será esto castigo alguno, ni ejemplar, ni justo, ni bueno. Sino que, cuando el 13º portal se abra, sufriréis el verdadero castigo para vuestra oscura alma. No antes, no sin haber cargado bien, y llena de pruebas, el peso abultado de vuestra condena. Y pensáis ilusoriamente, que vuestra mano controla el paso del tiempo. Y pensáis que controláis el tiempo humano y su lento avance, mas os llenáis tan solo de autoconvencimientos que os llevan al triste mundo de la ilusión. Sometiendo sobre otros deteriorados y viejos tiempos añejos, atrapado y maltrecho como estáis en aquel mismo tiempo, en aquel mismo avance. Son ya las 9:05. ¿Qué haréis para detener el avasallante paso del destino? Y no os servirá fingir. Simular vuestra oración y juntar vuestras manos en arrepentimiento. Puesto que el verdadero arrepentimiento es no volver jamás a repetir los tristes actos de vuestros errores. Ya que la sombra tenue de vuestras palabras, musitadas dentro del templo violado y profano, no os librarán de la furia de la condena. Vuestro cuerpo desnudo os dejará indefensa, ante la verdad. Y ya, para ese entonces, no seréis capaz de ver en medio de la luz. Y ya, para ese entonces, os habréis marchado hacia los solitarios paisajes de la desolación, del abandono, y del extravío. Y ya, para ese entonces, habréis enarbolado la bandera de los insurrectos. Y vuestras manos manchadas. Y vuestros cobardes intentos. Será acallado por vuestro llanto. Y coserán vuestros labios, con el hilo negro de aquella mancha. Hasta que venga a reclamaros para sí, la vieja bestia, de aquel desconocido y viejo mundo. Y seáis retirada del tablero del lilag. Ese que se juega, entre el bien y el mal. Entre la luz y la oscuridad. Entre el Señor y el amo. Son ya las 4:20. El tiempo es lento, si se le espera, mas cuán rápido pasa, cuando hacia atrás, se le contempla. Atrapada estaréis en el vacío de vuestra propia mirada. Mundo vacío. Vacío estáis, humano fanfarrón, que os vanagloriáis de vuestra posición, mientras compartís aquel pobre y triste sitial junto a millones como vos. Vacío estáis, humano estresante, que ostentáis poseer una pila de objetos inservibles, repetitivos y por lo demás, colección de tontos. Extremófilos bultos sin utilidad, ni uso, apilados en húmedos y mohosos espacios, igual de inútiles e inservibles.
Vacío estáis, humano hambriento y glotón, que os alimentáis sin saciedad, mientras vuestros caprichosos gustos devoran lentamente vuestro precioso mundo. Vacío estáis, humano irracional, que acumuláis riquezas falsas, que arrastráis con el peso de lo obtenido, mientras éste se os abalanza encima, al flaquear vuestras fuerzas y vuestras capacidades, mientras el horno vivo de la vejez os consume y devora. Vacío estáis, humano hipócrita, que os escondéis diariamente en una infinidad de caretas baratas y estúpidas. Mientras perdéis el verdadero rostro de vuestro verdadero ser, al haber sido, tantas y reiteradas veces, aquel ser que jamás fuisteis en realidad. Engaño y autoengaño. Flagelo y autoflagelo. Simplemente, mera estupidez. Hueco. Falso. Mediocre. Vacío. Vacíos quedarán de carne vuestros huesos. Vacío quedará el rostro, mientras conserváis las fúnebres ropas en el trágico día de vuestra despedida. Y os mirarán con recelo. Como quien mira a un muerto. Como quien mira lo que ya no existe. Como quien mira la vacía figura de la muerte. Humano soberbio, que os sentíais poderoso, en medio de vuestro pequeño poder. Que os sentíais inmortal, en medio de vuestra mortalidad. Que os sentíais indestructible, en medio del caos y la destrucción. Y cuando lleguéis al verdadero vacío, os daréis cuenta de la tristeza de vuestros errores, de lo equivocado de vuestro proceder. Y cuando lleguéis al verdadero vacío, recién entonces, podréis admirar la riqueza de vuestro ser, y del lamentable desperdicio de tiempo, energía y talentos. Porque no se tiene, ni se dispone de un tiempo infinito para crecer. No se tiene, ni dispone de un tiempo infinito para desarrollar todas aquellas virtudes, dones y esencias, que se os fueran obsequiadas. No se tiene, ni dispone de un tiempo eterno, para esperar veros salir, de aquella rebelde porfía, de aquella intransigente condición. Son casi las 0 horas. Ha llegado el tiempo de partir. No busquéis más en el tiempo pasado y perdido, de donde cuelgan los relojes de los otrora bellos momentos, de los otrora decisivos momentos, ni os flageléis con el látigo del remordimiento. Arrepentirse no será lo que detenga las manecillas del tiempo. Arrepentirse, pese a lo que os digan, recen y esté escrito, no borrará lo cometido, lo realizado, el daño ocasionado, la sangre derramada. Estaréis solo ante la majestuosidad del océano de los universos, sin poder navegar, sin poder echaros a la mar de la existencia, ya que será la suma y resta de todas vuestras acciones, los que os juzgarán y condenarán. El cielo no se hará parte, ni de vuestra defensa, ni de vuestra acusación. Un ser maravilloso. Contemplad la magnificencia en el cielo. Aquel que observáis. Aquel que conocéis. Contemplad la grandeza de lo creado. Igualmente sois parte de esa bellísima y colosal creación. Jamás ha dejado de ser así. Jamás ha sido de otra forma. Sois tan maravillosos como la creación misma. Una parte pequeña, pero poderosa y perfecta. Habéis sido invitados a maravillaros con la vida. A descubriros a través de todo lo creado. Sois patrimonio de la vida. Sois perfectos. Contemplad todo cuanto os rodea y sed felices. Sois como un ciervo solitario en medio de un bosque espeso y profundo. Rodeado de vida. Descubriéndose a sí mismo. Luchando contra la adversidad, creciendo y desarrollándose. En armonía, tranquilidad y aislado de todo. No es distinto para otros, más si es distinto para vos, ya que se os dotaron de esencias maravillosas, las cuales ningún ser puede tocar. No tenéis que hacer fila tras los escogidos para acceder al cielo de la gloria. No. No es necesario postular a un apartado improbable y esperar a que se os reconozcan los méritos de vida. No. Podéis, sin retraso, ni procesos de gran expiación, comenzar a vivir el goce de la gloria de los cielos, acá en la materia. No es cosa de locos, no es cosa imposible. Habéis sido dotados de todo lo necesario para convertiros en lo que siempre habéis sido, luz. Esa es la función de la existencia humana. Y si os dijeran que deberéis hacer fila para acceder al honor de ser conducidos al cielo, no lo creáis. Es todo eso, falso.
Aquellos mismos que os digan eso, serán quienes de vosotros se aprovechen. Aquellos mismos que os digan, que poseen el don divino para conduciros al eterno cielo, serán quienes de vosotros se burlen, serán quienes de vosotros saquen provecho y partido. No les creáis. Disfrazados de pastores de rebaño, disfrazados de santos escogidos, disfrazados de predicadores y profetas, se ensañarán de vosotros y os conducirán hacia el precipicio y el desconsuelo. Son quienes visten con el ropaje de la oscuridad. Son quienes usan, 1,000 subterfugios para agrandar su control, y para esparcir su maldad por toda la faz de vuestro valioso y atesorado mundo. Son quienes hablan del arrebato, visión mal interpretada, profecía malintencionada. Como si solo fueran justos, los justos, y no los que viven en justicia. Porque no se es más siendo justo, por sobre aquellos quienes viven en justicia. Ni son más justos, por no cometer error alguno, por sobre aquellos que viven en justicia y además en el error. Porque el error jamás ha sido verdaderamente pecado, porque se aprende a ser justo, primero viviendo en justicia y en medio de numerosos errores, para luego ingresar al homónimo mundo de los justos. Sin equivocación, no hay enmienda. Sin enmienda no hay aprendizaje. Sin aprendizaje, no hay enseñanza. Sin enseñanza, no hay conocimiento. Sin conocimiento, no hay razonamiento. Sin razonamiento, no hay inteligencia. Sin inteligencia, no hay conciencia. Sin conciencia, no hay humildad. Sin humildad y conocimiento, no habrá jamás sabiduría. El error es el único camino válido, para la obtención del conocimiento, y la sabiduría. Todo aquel que llame al error, pecado, es un fanático. Todo aquel que sea un fanático, es un ignorante. Todo aquel que sea un ignorante, es un desconocedor. Todo aquel que desconociendo, se apodere de una falsa verdad, como el de llamar al error pecado, será un manipulador, cruel y vicioso. Los estados de la mente son perfectos para poder desentrañar las verdades más ocultas de la vida. No necesitáis que os congreguen. No necesitáis que os adoctrinen en ciencia y fe. Id y tomad de la fuente, y bebed de ella. Aprended de los sabios sus sabidurías, pero no sigáis a sabio alguno. Aprended de las estrellas, pero no adoréis estrella alguna. Aprended de vuestros mayores, pero no honréis su honra, haciéndoos discípulos de sus creencias, ya que la única fuerza que existe, en una verdad suprema, es la que se aprende con el propio corazón, con la propia mente, y con el propio espíritu. Venid a nosotros, paloma de la paz. Símbolo del Espíritu Santo. Aquel que mora en cada uno de los hijos del Gran Espíritu. Venid y quedaos con nosotros. Que se distancien, cada vez más, aquellos que destruyen y queman, las verdades sagradas, el conocimiento y los matices elevados de la consagración de los anhelos de la llama trina de nuestro corazón. Que sean separados como hierba de la siembra, y sean lanzados, por causa de sus reiteradas faltas, desasosiegos y maldad, al fuego martirizador que consume los despojos de la primera causa conceptual del verbo de la creación. Porque sean los que se arrepienten, gratos ante los ojos del cielo, y sean ellos dignos de enmienda y perdón. Y si sus almas dolientes, se abrieran a las condolencias de los justos, sean ellos recibidos en los parajes de la misericordia, y puestos en las manos de la tan atesorada y valiosa, piedad. Haced esto en nombre del tan maravilloso Espíritu. El tiempo, vuestro tiempo y destino, está escrito y dibujado en las palmas de vuestras manos. No hagáis caso de quienes se mofan y burlan de ello, ya habrá tiempo, de que caigan en cuenta y razón. Si los árboles llevan en sus entrañas el registro de sus años, con mayor razón es lo que obra, en la maravillosa existencia de la perfección humana. El poder oculto, emana y se proyecta, desde la palma de las manos. Vuestro reloj ya tiene, día, hora y fecha, en que se detendrá. Eso es una ley. Más como un faro quedaréis, en medio del infinito, proyectando vuestra maravillosa luz. Para así, nuevamente, reiniciar el conteo y el movimiento sincrónico de las manecillas de vuestro reloj, mientras volvéis a retomar y trazar vuestro maravilloso destino.
No carguéis con la hora de vuestra partida, manteniéndoos en una tensa espera, ni os aflijáis por el peso de las largas e indolentes horas. No os amarguéis por lo extraño de todo ese difícil camino, ni os mortifiquéis por tener que empujar, sin aparente ayuda, vuestra pesada carga. Ya hubo quien cargara sobre sus hombros el peso de otros, y jamás renegara de su vida. Aquel que, siendo coronado rey, se convirtió en un faro encendido, para el resto del mundo, y para el resto de la eternidad. Haced esto con vuestro entorno, y entre vosotros. Y jamás perdáis la fe. Manaquel. 12.